Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y vamos a hablar del tema del crecimiento a largo plazo, tanto para nuestro país como para la región, para lo cual hemos convocado a Raúl Adle, él es director de finanzas del Banco Atlas. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Un gusto estar contigo. Bueno, igualmente para nosotros siempre convocamos a referentes, líderes de los distintos sectores, y en este caso para un tema que creo que nos atañe a todos porque tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Un poco para entrar en tema, sería interesante que nos cuentes, Raúl, a partir de la pandemia del año pasado, cómo venimos evolucionando, ¿no? ¿Qué has percibido desde la institución y cómo viste la economía transitar hasta estos días? Sí, Horacio, la verdad que venimos todavía con bastante cautela, ¿verdad? Venimos, creo que siguiendo un poco también el ritmo de la inoculación, así que estamos acompañando claramente también a nivel regional cómo se están dando claramente los progresos que estamos observando incluso en otros mercados emergentes y a nivel local todavía con un consumidor bastante cauteloso que todavía obviamente está tomando sus recaudos porque a medida que obviamente se van también liberando todo lo que conllevó obviamente al confinamiento, bueno, y también entendiendo también cómo las empresas y los comercios están claramente también adaptando a esa nueva normal, ¿verdad? Porque claramente los patrones y las preferencias también de consumo y obviamente los canales de consumo se han modificado, así que claramente venimos observando cómo esas tendencias se vienen consolidando, en algún caso a un ritmo mayor o mucho más acelerado, inducido por la pandemia, como el tema de todo lo que se refiere al comercio digital. Así que, bueno, claramente venimos acompañando y seguramente también buscando ser protagonistas a través del Banco Atlas y partícipes de todo ese desarrollo. Claro, entiendo, Raúl, y coincido con vos, ¿no? Que todavía hay cierta incertidumbre. Hubo momentos en el cual hubo un entusiasmo, ¿no? Por principio de año que hubo más movimiento, después se frenó un poco. Ahora, como vos decís, la palabra creo que es cautela, pero con una perspectiva, ¿no? Teniendo en cuenta el avance del programa de vacunación, o sea, la perspectiva se presenta un poco más, en cierta medida, favorable, ¿no? No, por supuesto, el escenario, obviamente, en nuestras planificaciones siempre trabajamos con distintos tipos de escenarios y obviamente nos gustaría pegarnos al escenario base, a un optimista. Como bien dijiste, siempre existe ese efecto calendario. Pensamos que dar vuelta la hoja del calendario y el nuevo año traería, Sí. obviamente, una expectativa más bollante, pero bueno, sabíamos que iba a ser un año complicado aún porque obviamente estamos sujetos a factores que son externos, como obviamente la disponibilidad de las vacunas y bueno, que los comercios también y el consumidor en general vayan afianzándose también en esos patrones de consumo, a la redundancia. Así que claramente venimos transitando una senda que termina siendo incierta porque, como bien sabes, esta crisis originada obviamente por la pandemia, eh, claramente una crisis no es similar a la anterior, pero podemos obviamente identificar ciertos patrones que pueden ayudarnos a dilucidar ese futuro. De todas formas, en muchos casos, y uno lo extrapolamos no solamente a lo que hablábamos recién con relación al consumo, lo extrapolamos a la forma de trabajar, porque claramente también eh, esa nueva normal también va a conllevar a tener gente, colaboradores, o la palabra del stakeholder en realidad cada vez más presente, porque nuestros proveedores también, nuestros propios colaboradores, las personas que trabajan con nosotros, hasta nuestros propios hijos que van al colegio, a hacerlo de forma virtual, todo eso conlleva obviamente unos cambios que requieren cierto tiempo para ir consolidándose y bueno, lo importante es estar anticipándose a todas esas movidas y por supuesto también, como decía, ser protagonistas de ese cambio. Claro, y en el momento que estamos, digamos, teniendo hoy, según las perspectivas que hablamos, o sea, ¿se nota mayor confianza o seguridad o esa expectativa en algunos sectores por parte de los clientes? O sea, más teniendo entusiasmados, veo que mucha gente que se está vacunando y muestra un cierto entusiasmo, ¿no? Como que decir, bueno, vamos a tener momentos un poquito más normales. ¿Notás que dentro de los clientes se está dando eso poco a poco, una mayor confianza? Y no sé si hay sectores que se están destacando más que otros, desde tu mirada. Hay sectores como claramente el sector agrícola y el sector ganadero que prácticamente, digamos que no recibieron esos coletazos tan fuertes de la pandemia.
Eh, y otros sectores, obviamente, como hablábamos, el comercio en general, el sector terciario, ¿verdad? Pero bueno, a sabiendas es que obviamente todo ese sector primario tiene una gran contribución en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, de alguna forma Paraguay ha logrado, y como lo viste seguramente en las cifras oficiales, ser de los países con un menor impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel regional, ¿verdad? Pero de todas formas, sí, pero vemos todavía mucha cautela, Horacio. Realmente, si bien existen esos brotes verdes, justamente uno de los temas que queremos enfocar, una charla próxima que vamos a tener, un webinar que vamos a lanzar con el equipo de Standard Poor's, si me estoy adelantando solamente un poco para comentarte claramente que queremos justamente evaluar esos probables escenarios y lo que podría traer eventualmente una nueva ola de contagio, porque claramente estamos también en un periodo donde el clima juega un papel preponderante, estos cambios bruscos de temperatura también, entonces, bueno, se suman obviamente factores que tampoco están a nuestro alcance. Y todo eso yo creo que también al momento de tomar decisiones es lo que busca hoy nuestro cliente y cualquier persona que tenga que tomar decisiones sobre su futuro inmediato y a mediano y largo plazo para poder ir consolidando toda esa información y tomar una decisión que sea la mejor informada. Así que claramente yo creo que hay un factor común que es todavía la cautela. Obviamente hay un optimismo por el avance en la vacunación, pero bueno, todavía estamos en las etapas iniciales y todavía con las noticias nos vamos enterando de variantes y las complicaciones que pueden traer estas nuevas variantes también del COVID. Así que bueno, yo creo que todavía el escenario está bastante incierto aún. Claro, antes de que que nos cuentes un poquito si los ciclos de webinar, quería preguntarte, justamente mencionaste el tema del Producto Bruto, ¿no? Las últimas cifras del Banco Central presentan un Producto Bruto, un crecimiento alrededor del 0,6, tengo entendido, ¿no? Y ¿pensás que en este segundo trimestre la tendencia es similar? ¿Tienen alguna estimación al respecto? Hoy creo que el consenso analista está en torno a las estimaciones oficiales. Claramente, también hay que considerar que hay un efecto de base, porque claramente en esta misma época del año pasado estábamos obviamente los puntos más Claro. bajos, obviamente inducidos por la pandemia. Así que cualquier recuperación, y podía pasar lo mismo también con otras variables macroeconómicas, como el caso de la inflación, cualquier recuperación de ese tipo que veamos, cualquier salto en las cifras, tenemos que obviamente ser bastante mesurados con relación a obviamente si no nos estamos exacerbando eventualmente ese movimiento. Eh, pero yo creo que todavía los fundamentales de Paraguay siguen sanos, pero me parece que sí veo desafíos a futuro, ¿verdad? Porque claramente hay un influjo de capitales a nivel mundial que propició obviamente que quizás este impacto de la pandemia sea atenuado, pero en algún momento hay que pagar esa cuenta. Hay Claro. una deuda creciente claramente en todos los países, no es el caso, Paraguay no está ajeno obviamente a eso, y ahí eso lleva obviamente emparejado otras cuestiones como obviamente el volver a la convergencia, la regla fiscal, cuál va a ser el impacto obviamente en términos de política fiscal y política monetaria. Si bien Paraguay ha ganado obviamente un prestigio en el último tiempo porque ha sido valorado en su gestión macroeconómica, claramente hay otros agentes también que entran a tallar en este juego. También está la clase política, obviamente, y la ciudadanía en general, porque claramente también ahí tenemos que entender que ahí estamos directamente, o por lo menos las autoridades y quienes gestionaron todos esos recursos están sujetos al escrutinio público en la gestión de la deuda y de los recursos que recibieron. Entonces, y Claro. tenemos experiencia cercana de otros países que obviamente han generado bastantes reclamos ciudadanos y del público en general ante algún impacto o alguna medida que tienda o alguna movida que tienda al gobierno justamente a incrementar tributos, porque como te dije, hay que recomponer un poco esa base de ingresos, porque claramente no es sostenible mantener esa senda de endeudamiento. Claro, porque de hecho, así como mencionás, el endeudamiento ha crecido en el último tiempo a niveles importantes, si bien comparativamente con otros países están en unos niveles, digamos, aceptables, ¿no? Pero ese crecimiento es lo que hace en cierta medida preocupar, ¿no? De que, como vos bien Claro. decís, las autoridades sean conscientes de que el camino no es incrementar el endeudamiento, ¿no? Tal cual. Sí, porque si uno compara, y creo que un ratio del que conocemos todos y se ha hecho bastante popular en el último tiempo, por lo menos por las infografías que comparten los medios de prensa, es el ratio de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero eso es lo que nos permite conocer un poco la capacidad de endeudamiento y en términos relativos cómo nos medimos, ¿verdad? Pero finalmente la cuenta hay que pagarla con los ingresos.
Así Claro. que creo que esa es la cuestión clave que hay que analizar. Entonces, obviamente, tenemos que ver cómo recomponer, obviamente, seguramente evaluar las bases tributarias, fiscales, analizar, obviamente, los tributos, la posibilidad, seguramente, de otras cuestiones que pueden ser importantes, como, por ejemplo, la renegociación del Tratado de Itaipú, que son cuestiones que, obviamente, no pueden escaparse porque se convierten claramente en fuentes de ingresos que el gobierno debería echar mano para poder solventar todos estos gastos inducidos por la pandemia. Claro, sí, totalmente. Ahora, un poco comentanos sobre el ciclo, el ciclo de webinars que están realizando y próximamente justamente hay uno que es el 7, ¿no? El miércoles, El que miércoles. tiene que ver con el análisis de las perspectivas económicas y las condiciones crediticias mundiales. Exactamente. Bueno, mira, desde el Banco Atlas nos hemos, como te decía, queremos ser protagonistas, obviamente, de ese crecimiento y de la recuperación también a nivel económica. Sabemos que vivimos en una época de donde hay exceso de información, pero bueno, ahí tenemos que ser, obviamente, bastante, digamos que asertivos en la comunicación y en qué tipo de información debería llegar a nuestros clientes y obviamente al público en general. Fue así que nos propusimos justamente llevar adelante este ciclo de webinars. Habíamos iniciado con uno hace cuestión de un mes, dirigido al sector ganadero. Este es el segundo de ese ciclo, donde logramos asociarnos con Standard Poor's, que es una prestigiosa agencia calificadora a nivel mundial. Lo que quisimos, claramente dentro del país tenemos analistas de excelente calidad, pero quisimos justamente agregar a la discusión o al debate y también al análisis esa visión externa y apalancada claramente en especialistas que tienen conocimiento de mercados extranjeros, no solamente a nivel internacional digamos, mercados más desarrollados, sino también de mercados emergentes con los cuales podamos compararnos y sacar eventualmente algunos factores en común. Así fue que decidimos justamente hablar con el equipo Standard Poor's, quienes para beneficio en realidad de toda la audiencia y de quienes se inscriban al webinar, accedieron a que dos especialistas puedan disertar, dos especialistas con raíces latinas, uno es mexicano y el otro argentino, quienes van a tratar en dos paneles diferentes. En el primer caso, va a hablar Elaya Oliveros Rosen, va a hablar, nos hablará poco sobre el tema regional, sobre la economía regional, principalmente, fíjate que van a haber factores en común en ambas charlas, porque en realidad en la primera, Elaya va a comentar sobre las bases justamente de ese crecimiento, de qué llevó a América Latina a los estándares en los que se encuentra actualmente y cómo se compara obviamente América Latina con otros mercados emergentes, es decir, qué factores que conformaron ese cimiento lograron ser o por lo menos performar de manera relativamente mejor con relación a los otros mercados y qué están haciendo los otros mercados eventualmente para poder cambiar o por lo menos eh, tener que hacer que la balanza obviamente vaya hacia ese sector. Y aquí es importante entender que obviamente todos esos flujos de capitales que están en el exterior en un contexto de tasas relativamente bastante bajas, salvo algunos casos de algunas economías que ya han ajustado sus tasas al alza, pero bueno, en general, hoy hay un influjo de capitales, como hablábamos anteriormente, que está yendo obviamente a esas economías emergentes y cómo hará América Latina seguramente para hacerse con esos recursos que son tan necesarios para su progreso y para el desarrollo. Y luego él va a tender también a comentarnos sobre las perspectivas de Standard Poor's, sobre las calificaciones para América Latina y cuáles son esos desafíos para el largo plazo. ¿Ah? Y luego Claro, Patricio Wimberg. eso te Sí. quería, justamente Raúl quería hacer hincapié en lo siguiente, o sea, la importancia de la mirada de las calificadoras de riesgo, porque son en cierta medida quienes evalúan, bueno, el riesgo soberano de las distintas emisiones, aparte, bueno, empresas que cotizan, empresas públicas, privadas, ¿no? Pero esa mirada es importante para ver esa perspectiva a mediano o largo plazo, ¿no? Cómo están viendo esa evolución. Tal cual. Porque aparte, como bien dijiste, bueno, el análisis y el enfoque es bastante transversal, porque ellos miran distintas industrias, distintos comercios, entonces ya también tienen bastante riqueza de información al momento de poder compartir claramente y entender cómo los gobiernos, con la mirada obviamente que realizan al soberano, cómo los gobiernos deberían tratar de instrumentar políticas públicas que tiendan justamente a potenciar esos sectores donde se ven los brotes verdes y cómo poder apalancar seguramente en estos sectores el crecimiento de otros que se vieron más afectados por causa de la pandemia.
Claramente eso nos va a servir bastante y también conocer de lecciones también de otros mercados emergentes, porque obviamente en muchos casos no tenemos que ser demasiado creativos, sino que tenemos que hacer bien las tareas y claramente eso lo vimos en algunos mercados que hoy están siendo destino de esa inversión extranjera. Y bueno, y claramente también lo que dijiste, al mirar ello la calificación soberana, cómo hacer que el inversor siga confiando claramente en la deuda soberana de cada país y en la capacidad de que tenga de repagar esa deuda. Así que eso va a ser sumamente importante. Claro, creo que también es oportuno recordar cómo estamos calificados a nivel país, ¿no? Porque de hecho Standard Poor's nos tiene calificados como W, ¿no? A dos, Sí, eh, digamos, dos escalones de investment grade, ¿no es cierto? exactamente. A su vez tenemos otras dos calificadoras que estamos a uno, pero bueno, un poco para dar referencia de que estamos muy cerca de la calificación de grado de inversión que representa algo muy importante a nivel país. Seguramente, eso es sumamente importante y bueno, a mí me compete hacerle un seguimiento claramente a la performance claramente de los precios y rendimiento de los bonos que emitió el gobierno y claramente estos vienen performando de manera sumamente satisfactoria en el mercado internacional, tienen una liquidez aceptable para el tipo de títulos y obviamente sabiendo que obviamente Paraguay no tiene mucha tradición estando en mercados internacionales, siguiendo bien haciendo sostenidamente el año 2013. Así que claramente hoy podemos, digamos que hoy el escrutinio público se extiende más allá de nuestras fronteras, claramente porque el inversor extranjero que es tenedor de ese bono también obviamente nos tiene bastante consideración y está muy atento claramente a digamos, al desarrollo de las noticias y la evolución también de todos nuestros factores y principalmente de los fundamentos macroeconómicos del país, ¿verdad? De allí que también es importante este webinario y seguramente también tendremos la suerte de contar con una audiencia también que estará fuera del país. Claro, sí, totalmente. Te menciono que estamos haciendo un sondeo a través de Twitter, ¿no? La redacción de 5 días siempre prepara un sondeo relacionado con el tema que estamos tratando y dice lo siguiente: en los últimos años, ¿cómo ves a Paraguay en cuanto a riesgo de inversión? ¿No? Y las opciones son mejor, peor, sigue igual. Y los resultados hasta el momento son 50% peor, hay un empate, digamos, 30% sigue igual y 20% mejor, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación sobre el tema? Y yo te diría que me gustaría que se puedan conectar al webinar del miércoles. Bueno, Vamos a entregar información sumamente valiosa, porque te comentaba que el segundo módulo del webinar va a tratar justamente sobre la economía local. claro. Uno de los disertantes, que es Patricio Wimberg, nos va a comentar justamente sobre eso, sobre esa gestión que ha hecho el país hasta en forma previa a la pandemia. Entonces, ¿cuáles fueron las fortalezas pre-pandemia que tenía Paraguay? ¿Cómo ese cimiento hoy, cómo compararíamos claramente ese cimiento? Y si podemos hablar de como una receta, si había una receta anteriormente anteriormente nos decían, ok, Paraguay para alcanzar el grado de inversión debería copiar tal o cual modelo, debería seguir tal o cual senda. Hoy, obviamente creo que hay nuevos ingredientes que entran a tallar, algunos que sabíamos obviamente que teníamos que todavía obviamente reforzar. Entonces Patricio claramente va a tratar de hablar justamente sobre algunos desafíos que tenemos a mediano plazo en el aspecto institucional, en el aspecto fiscal, en el aspecto claramente social también. Patricio va a hablar un poco también sobre las materias primas, porque claramente es otra variable exógena que tiene mucha relevancia de acuerdo a la matriz también productiva que tiene el país. Así que también vamos a hablar de las reglas fiscales, lo que te comentaba, dónde están los desafíos, qué escenarios podríamos prever o por lo menos estimar que podría materializarse y cuáles son las oportunidades que existen en ese sentido. Entonces, para que podamos obviamente anticipar ciertas movidas que podrían darse en ese sentido. Y lo que te comentaba un poco también lo del Tratado de Itaipú y las reglas fiscales, ¿verdad? Entonces, de ahí yo creo que vamos a empezar a mirar, obviamente, me encantaría que podamos volver a lanzar junto con 5 días luego de ese webinar esta consulta o esta encuesta a través de las redes sociales, pero yo te diría que Standard Poor's, volviendo un poco a tu pregunta anterior, porque creo que tiene relevancia para contestarte ahora, ha dictaminado que Paraguay mantiene una perspectiva estable justamente de crecimiento
Por supuesto que hay factores como los que mencioné recién, en términos de recaudación fiscal, en términos de fortalecimiento de instituciones, que todavía nos queda trabajo por hacer. Yo creo que esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No es fácil llegar y es menos fácil mantenerse. Y fíjate en varias economías que tuvieron en grave inversión y que tuvieron que retroceder posteriormente y todo el impacto que tiene claramente son las economías, porque finalmente lo que estamos haciendo es exacerbando la volatilidad, que es lo que tratamos de, o por lo menos lo que los hacedores de política intentan minimizar o mitigar. Así que yo te diría que Paraguay viene haciendo bien las tareas. Seguramente tenemos cuestionamientos de distinta índole con relación a oportunidades de mejora, pero me parece que en términos, si uno mira un poco también los indicadores de clima de negocios, seguramente no están dando los saltos que esperamos, pero sí se ven mejoras. Pero claramente cuando se trata obviamente del afán que tenemos como paraguayos y de querer ver obviamente florecer a nuestro país y obviamente ocupar sitiales mucho más elevados, somos bastante críticos y nos gustaría claramente y nos gustaría obviamente que la gestión sea diferente, ¿verdad? Así que yo no creo, no calificaría de malo para nada, pero sí que hay oportunidades de mejora, pero también hay que entender el contexto y los desafíos, ¿verdad? Tampoco una pandemia y nuestra gran exposición que tenemos obviamente a los vaivenes del clima también, y obviamente eso son factores exógenos que claramente complican mucho la conducción, pero bueno, tienen que estar dentro de nuestra planificación y de allí la importancia de estar en este webinar para poder escuchar y servirse de primera mano con toda esta información. Claro, te comento que, bueno, mientras estuvimos hablando bajó un poco el peor al 49%, por lo tanto, se ve que se está sintiendo un poco la percepción de que, no, porque realmente es interesante ver, se daban otros temas también, ¿no? Como hablábamos, temas que tienen que ver con evolución tecnológica, que a lo mejor la perspectiva a nivel de la población, digamos, en general, no se aprecian ciertas cosas, ¿no es cierto? Por eso la importancia de difundirlas. Y así como mencionaste, está bueno el análisis desde el punto de vista país y también región, ¿no es cierto? Y para ver cuáles son las dinámicas de la región que hacen que un país esté más fortalecido que otro, ¿no? Porque de hecho estamos hablando ya casi un año y medio a partir del comienzo de la pandemia, y se ve que los cimientos que tenía Paraguay con respecto a la macroeconomía son sólidos, ¿no es cierto? Eso es lo que se percibe, y con una perspectiva futura también, porque estamos hablando de distintos sectores que se mantuvieron, ¿no? Agrícola, ganadero, y hay una perspectiva también de crecimiento, ¿no es cierto? Así, tal cual, como dijiste, yo creo que esos fundamentales están, pero seguramente requieren de un complemento, y esos son esos complementos los que tenemos que hoy echar claramente la mirada y el foco de manera un poco más profunda, porque si obviamente quizás siguiendo la misma receta no logramos alcanzar los objetivos que nos hayamos trazado, así que creo que es un momento importante poder munirnos también de esas experiencias nuevas, y como te decía, lo vemos claramente con el mundo digital y con el desarrollo y el advenimiento de nuevas tecnologías. Bueno, también requiere nuestra creatividad, seguramente también mejorar nuestra gestión y tratar de anticiparnos, obviamente, a esas nuevas preferencias e incluso al reclamo popular, porque hoy está cada vez más latente y tenemos que entender eso, ¿verdad? Claro, y también el hecho de a nivel macroeconómico, independientemente que sabemos que ciertos sectores aportan más, ya sea el tema de, digamos, el sector externo, el tema de generación de Producto Bruto, y otros menos favorecidos, pero el hecho de tener estructuralmente, estar más sólido, implica que a futuro los sectores que a lo mejor no se han visto favorecidos van a tener una recuperación un poco más rápida, digamos, ¿no? Así mismo, y son esos sectores, como hablábamos anteriormente, sobre los cuales hay que apalancar este crecimiento. Obviamente sin que la carga pese plenamente sobre esos sectores, pero sí hay que aprovechar quizás ese envión, esa inercia propia de esos sectores, y tenemos que tratar de apalancar justamente que obviamente se suban también al mismo carro aquellos otros sectores que van a necesitar un cuidado y que van a tener un tiempo obviamente de recuperación diferente, pero que no por ello son menos importantes, entendiendo cuál es el contexto de nuestra matriz productiva. Totalmente de acuerdo, Raúl. Esperemos que a futuro, bueno, las perspectivas, como decimos, son positivas, y esperemos que volver a un nivel, y también un nivel, digamos, como teníamos anteriormente, y de crecimiento al fin, ¿no? Como era la perspectiva que se venía dando antes del inicio de la pandemia.
Raúl, estamos llegando al final del programa. Siempre le pedimos a los invitados que digan para la audiencia algún mensaje, algo que quieran remarcar, si querés volver a mencionar el tema del webinar y también alguna reflexión sobre el tema que hemos tratado. Por supuesto, comenzando por el webinar, están cordialmente invitados tanto clientes del Banco Atlas como el público en general. Para nosotros un gusto y un orgullo poder contar con la presencia de la audiencia. Este miércoles vamos a estar seguramente, pueden seguir las páginas del banco, nuestros canales en redes sociales, nuestra página web también, donde obviamente estamos publicitando el evento y donde podrán acceder a la inscripción, que es un proceso sumamente fácil. Así que bueno, esperamos contar con la presencia de cada uno porque en realidad este webinar va a arrojar información sumamente relevante para la gestión y la planificación a corto, mediano y largo plazo, y aprovechando también obviamente la calidad de los disertantes. Y bueno, y como resultado, un poco también para cerrar un poco lo que comentábamos, creo que hay lecciones importantes que están saliendo obviamente de toda esta pandemia y obviamente la forma de hacer negocios. Hoy tenemos un consumidor con nuevas preferencias, que busca tener soluciones ágiles, simples, porque comentaba justamente con otro colega, hablábamos sobre hoy un usuario que anteriormente era una persona asidua, quizás por tomar el caso de la industria bancaria, de una sucursal bancaria, hoy independientemente a la edad que tenga, sea más joven o con edad más avanzada, se volvió avesado en el uso de las aplicaciones, el uso del home banking. Entonces hay que entender obviamente que ese consumidor está esperando claramente una solución que sea fácil, que no sea una solución excluyente. Entonces hay un desafío importantísimo. Mirar que obviamente no está solo el cliente, están nuestros colaboradores que hoy requieren trabajar de la casa, que hoy requieren seguramente por cuestiones inducidas por la pandemia de un cierto tipo de licencia, pero que con ello no se pierde claramente el foco en los negocios y la importancia también de hacer siempre hincapié en la productividad, porque claramente estos tiempos conllevan obviamente a poder sacar el mayor provecho de toda la capacidad que disponemos. Y bastante prudencia y planificación. Yo creo que eso son dos cuestiones bastante importantes porque claramente no podemos dar por sentado de que esta crisis haya terminado, y de allí la importancia de planificar y la importancia obviamente de asistir a este tipo de eventos como el webinar para poder munirse de información oportuna, información bien, digamos que hecha a medida para que justamente las decisiones que tomemos estén mejor informadas, obviamente quienes tienen que tomar la decisión, quienes hacen justamente a los directorios o a las planas gerenciales de las empresas. Bueno, y eso seguramente va a redundar en que podamos alcanzar esos resultados y poder obviamente tener los recursos dispuestos de la mejor manera. Claro, una oportunidad para tener información para la toma de decisiones. Tal cual. Así que bueno, Raúl, te agradecemos mucho haber compartido este momento con nosotros y esperamos contar contigo en el futuro para justamente que nos comentes cómo evoluciona el sector, ¿no? Y esperamos que sea más, digamos, de una forma más positiva y de crecimiento. Así que muchas gracias. Gracias a vos, un saludo para todo el equipo de 5 días y para toda la audiencia también. Bueno, muchas gracias. Raúl Adle, director de finanzas del Banco Atlas, ha compartido este espacio con nosotros. Buenas tardes. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele.